Hola chicos y chicas, hoy empezaremos un nuevo tema de álgebra que son números complejos, ¿sí? Vamos a empezar con el primer ejercicio donde nos dan 5 números complejos y nos piden hacer distintas operaciones entre dichos números, ¿sí? Tenemos el inciso A donde nos pide sumar y restar y también multiplicar un escalar por un complejo. En este caso z1 más un tercio de z2 menos 2 veces z3. Acá como un pequeño repaso, ¿sí? ¿Qué es un número complejo z? El número complejo z se puede escribir de esta forma o como forma de par ordenado, ¿sí? AB, donde tanto A y B son dos números reales, ¿sí? A se lo llama la parte real del complejo, ¿sí? Z, y B la parte imaginaria, ¿sí? Y hay que notar que los reales, el conjunto de los números reales, va a estar incluido en los complejos, ¿sí? Entonces, lo podemos pensar como es el número, va a ser el conjunto más grande de números, ¿sí? Los complejos. Ya que todos los demás conjuntos reales, naturales, irracionales y todos los que conocemos van a estar incluidos dentro de los complejos. Acá tenemos tres operaciones, ¿sí? Que se pueden hacer entre complejos. Cómo se define la suma, donde la suma entre dos números complejos es sumar parte real y sumar parte imaginaria, o sea, la parte real del complejo, del primer complejo, ¿sí? En este caso pongamos que es un z1 y este es un z2, entonces la suma va a ser parte real del complejo z1 más la parte real del complejo z2 más la parte imaginaria del complejo z1 más la parte imaginaria del complejo z2, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que yo le estaba diciendo, el tema de sumar real con real y parte imaginaria con parte imaginaria. Si tenemos un r, un escalar, ¿sí? Cualquiera, el r lo que va a hacer es distribuirse, ¿sí? O sea, r por a más bi, ¿sí? Vamos a tener que este complejo va a ser r por a más r por bi, ¿sí? Entonces tenemos la parte real que va a ser ra y la parte imaginaria que va a ser rb. Y la diferencia es lo mismo que la suma, ¿sí? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. En este caso z1 va a ser 17 más i, donde 17 va a ser la parte real y 1 va a ser la parte imaginaria. Z2 menos 11 más 8i y tenemos que Z3 va a ser 30 menos 2i. Entonces aplicando estas propiedades de arriba tenemos 17 más i, lo vamos a dejar como está. Un escalar por un complejo se distribuye quedando menos 11 tercios más 8 tercios de i menos 2 veces 30 menos 2i, lo mismo, un escalar por un complejo se distribuye y vamos a tener 60 menos 4i. Primero vamos a operar con la suma de estos dos complejos, donde vamos a tener que la suma de estos dos complejos va a dar un complejo cuya parte real va a ser 17 menos 11 tercios, que da 40 tercios, y parte imaginaria 1 más 8 tercios, que va a ser 11 tercios, ¿sí? Y a este complejo nuevo le tenemos que restar el 60 menos 4i, quedando menos 140 tercios más 23 tercios de i, ¿sí? En el inciso C nos pide calcular el inverso o la inversa, ¿sí? Z1 a la menos 1, ¿sí? Que eso es equivalente, como ven acá, a 1 sobre 17 más i, ya que Z1 es 17 más i, más 3 veces Z4 al cuadrado, ¿sí? Acá les dejo otras propiedades de qué pasa cuando se divide dos complejos, ¿sí? Tengan cuidado que obviamente el complejo de abajo tiene que ser distinto al 0, ¿sí? Y con esa salvedad, la división de estos dos complejos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y la multiplicación va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces, tanto las propiedades anteriores
y estas las tienen que saber para operar entre complejos, ¿sí? Z1 a la menos 1, 1 sobre 17 más i, más 3 veces raíz de 2 al cuadrado. Fíjense que Z4 es un real, pero como los reales están incluidos en los complejos, también es un complejo, ¿sí? Con parte imaginaria 0, ¿sí? Nula. Entonces, identificando que es A, B, C y D acá, fíjense que nosotros A es 0, porque digo A es 1, perdón, ¿sí? Y el que es 0 es B, porque el 1 tiene parte imaginaria nula, ¿sí? Tenemos que C es 17 y D es 1. Entonces, reemplazando de este lado, este cociente nos va a dar esto, ¿sí? Y esto, bueno, es fácil, es 3 por 2, ¿sí? La raíz de 2 al cuadrado, por 3. Bueno, 17 menos i sobre 290 más 6, y bueno, 17 menos i sobre 290, esto se puede escribir como 17 sobre 290 menos i sobre 290, entonces voy a tener la suma de entre dos complejos, ¿sí? Donde se suma la parte real y la parte imaginaria por separado, quedándome este complejo como solución C, ¿sí? Tenemos después el ejercicio donde nos piden representar en el plano complejo los siguientes conjuntos. El que vamos a hacer es el inciso A, donde nos pide que tenemos que representar los z pertenecientes a los complejos tal que la parte real del z, del complejo z, menos 5 veces la parte imaginaria del complejo z es igual a 2, ¿sí? Bueno, el plano complejo va a ser este, ¿sí? Vamos a tener un eje A, donde A va a ser la parte real del complejo Z, y el eje B, donde B va a ser el imaginario del complejo Z, ¿sí? Parte real A, parte imaginaria B. Entonces, si yo llamo a Z como A más BI, ¿sí? Un complejo genérico, esto, ¿sí? Real de Z menos 5 veces imaginario de Z igual a 2, es equivalente a escribir A menos 5B sobre 2. Entonces fíjense que haciendo un poco de cálculo vamos a tener una función, ¿sí? Va a ser una recta. Vamos a tener que B es igual a sobre 5 menos 2 quintos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que representar en el plano es esta recta, ¿sí? Que es esta, que tiene como ecuación esto, ¿sí? Lo de acá arriba. Entonces, los complejos, ¿sí? Que están sobre este plano, digo sobre esta recta, van a ser los que cumplan esta condición, ¿sí?